Hola, hola, sí. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con este estudio del libro de Apocalipsis, ya estudiando todo lo que tiene que ver con los sellos. A ver, vamos a hacer un repaso. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Siempre cuando hablemos de símbolos, es que cada cosa de la escena, cada representación que vemos en el libro va a tener un significado, un símbolo. No significa que este símbolo, este personaje tiene que ver con el personaje que vive en mi época, este evento es este país, no es para eso. No podemos ser tan ególatras de solamente de que el libro está escrito para mí y en mi tiempo, porque antes de nosotros pasaron millones de cristianos. Entonces, ¿qué significa? A ver, está saliendo bien ahí, ¿no? A ver los que, si están en el grupo, los que estén, Cintia, Vanessa, René, ¿quién más está por ahí? Eh, bueno, los que estén ahí, Janina, si andan algunos que me digan cómo sale, si sale bien el audio. Esto estaría bueno que me lo digan siempre cuando comenzamos, así continuamos con el sonido bien y sale bien. Muy bien, Yani, atenta, firme. Bueno, entonces, el libro de Apocalipsis es una carta escrita para las iglesias, para nosotros. Entonces, para la iglesia es para el futuro. Yo ahora con esto del coronavirus veo que salen todos los falsos profetas a decir, ya es el tiempo del rapto, el fin del mundo, se cumplió la profecía. Pero para un poco, no, porque las pestes, y claro, no leyeron un libro de historia y no se dieron cuenta que a lo largo de la historia hubo pestes. Pero el hombre, solamente cuando se siente el ombligo del mundo, ve todo lo que hay a su alrededor y su pensamiento es muy limitado. Pero nosotros nos vamos a tomar este libro como un libro de ciencia ficción, como un libro de cuentos de terror, como un libro paranormal, porque en las iglesias se utiliza este libro de manera paranormal. Y no digo de manera paranormal, para anormales, que hacen una película de un libro que no es la idea que han pervertido y no es la idea de hacer una película con este libro. Nosotros nos estamos edificando, ¿no? El Señor nos está guiando. Del capítulo 1 al capítulo 3 vemos al Señor en su iglesia, cómo le habló a 7 iglesias, de qué manera nos hablaba a nosotros, si había falsa doctrina, si había falsos profetas, si tenían obras, si no habían dejado su primer amor, si no tenían el Espíritu Santo, si se jactaban de sus riquezas. Bueno, todo nos viene a enseñar en este libro. Cuando vimos en el capítulo 4 y en el capítulo 5 lo que era la adoración celestial, era de que a partir del 4, que es lo que estamos viendo, es lo que atraviesa la iglesia con el mundo. El mundo va a empezar a atacar, a oprimir a la iglesia. Entonces, acá vamos a ver cómo la iglesia empieza a ser presionada. Ya vimos a Cristo en medio de la iglesia, del 1 al 3, del capítulo 1 al 3. Ahora, del 4 al 7 van a ser el mundo oprimiendo a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, el capítulo 4 y el capítulo 5 era la adoración celestial. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos mostró todo desde que adoraban desde los 24 ancianos, los serafines, los ángeles, los millares de ángeles, toda la creación desde el centro de la tierra, de los mares, de la tierra, toda la creación adorando al trono, al que está sentado en el trono. Muy bien, Vanessa, dice que sale bien, perfecto. Entonces, ¿para qué nos hablaba esto? No estaba hablando del mundo, socorro. Ahora, eso fue el capítulo 4 y el 5. En el capítulo 6 vimos la última clase, 4 sellos. Estos 4 sellos hablaban de que eran 4 jinetes con 4 caballos. Entonces, el primero hablaba de que el primer jinete era blanco, que representa la pureza, la santidad, y había un hombre que estaba cabalgando, un jinete, que tenía un arco y una corona, y salía para vencer, y era el vencedor. Bueno, este es Jesucristo, que sale con el Evangelio para vencer, que habíamos hablado de que él iba por sus ovejas y las traía y salían vencedores. Ahora, habían 3 caballos que se oponían a el Evangelio, a la iglesia, o sea que el caballo blanco representa a la iglesia. Y estos 3 caballos representan al mundo y los diferentes ataques que va a tener la iglesia representado con estos 3 caballos. Estos 3 caballos no es que es algo literal, no es que viene algo del cielo cabalgando y hacemos una película, no. Por ejemplo, el caballo rojo hablaba de la persecución, de la muerte, de los mártires, todo lo que murieron en el nombre de Jesús.
no quiere decir que viene un caballo y los pisó, que viene un caballo rojo y los pisó, porque después vienen los soñadores que ven esas cosas, que viene un caballo y se ponen a gritar, a llorar y a hacer payasada, pero no es el objetivo del libro. Después habíamos visto un caballo, el negro, que hablaba de que venía con una bestia de Esmirna, que además de ser perseguida a muerte con el caballo rojo, también estaba siendo perseguida en lo económico, perdieron sus riquezas, perdieron por el Evangelio. Entonces, muchos cristianos van a pasar problemas económicos. Y no quiere decir que sean vagos, no quiere decir que no tengan capacidades, no quiere decir que, no, solamente por llevar el Evangelio y el nombre de Jesucristo van a tener aflicción con el mundo. Pero para esto el mundo se tiene que enterar que somos cristianos. Hay muchos que les va bien porque la gente ni enterada hasta que son cristianos. Entonces, y después aparecía lo que es el caballo amarillo. El caballo amarillo tenía que ver con la muerte y tenía que de la muerte lo llevaba al Hades. Hablaba de terremotos, hablaba de ¿qué más hablaba? El nombre de muerte y que lo llevaba al Hades, tenía la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Matar con espada hablaba de las guerras, los instrumentos bélicos, todo lo que estamos viendo, las guerras a lo largo de la historia. Porque muchos dirán, habrán guerras, wow, sí, guerras, fíjense, tanques nucleares, guerra atómica. Sí, pero en el medioevo peleaban con espadas. Entonces, tu mente tan pensaban que había una tercera guerra mundial, pero ellos ya estaban convencidos de que esas guerras la iban a pelear con palos, de la destrucción que hubo en esas dos guerras. Entonces, acá vemos que cuando habla de guerra está hablando de batallas, y no estamos hablando de que hay rumores de guerra, Bush, Trump, no, porque esto, porque en Rusia, Gog y Magog, y va a haber guerra y el Armagedón. No, no es para eso esto. Ya vamos a ver todo. Entonces, lo que hablaba era del caballo amarillo, es de que todos los problemas que iban a haber en el mundo iban a afectar en la iglesia. Las guerras que iban a haber en el mundo, que iban a sacudir el mundo, iba a impactar en la iglesia. No es que la iglesia, porque somos santos, a nosotros no nos va a impactar, las bombas van a caer por todos lados y a nosotros no nos va a afectar. Si viene una hambre, después de la guerra viene el hambre. Si viene hambre, no, nosotros somos hijos de Dios, declaramos, no nos va a afectar. No, ese es el concepto. No, nosotros somos hijos de Dios, el virus no va a venir, como está diciendo el pastor, este falso apóstol Maldonado. Ya después de decir que reprendía el coronavirus y que después de reprender el coronavirus y decir de que se va y que lo extingue, que le prohíbe de que se expanda, se expandió a tal punto que se separaron todos los países del mundo. Ahora, sale el tipo cara dura y en el medio de la Santa Cena dice que el que comía la Santa Cena, el coronavirus no lo iba a tocar. Es un genio, un nivel de herejía, una cara de piedra que asusta. Yo con una profecía tirada así que no se cumple, y desaparezco mínimo 10 años. No, estos caraduras siguen. Y lo más triste es que los fieles dicen amén, 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 no toquen a los ungidos. Bueno, eso es lo más triste, lo más grave, porque ya estaban anunciados los falsos profetas y los falsos maestros. Así que no nos asustemos cuando los vemos. Mucha gente se horroriza cuando yo le digo, Dante Gebel es un falso maestro. Ay, no, él repartió arroz, él es bueno. Maldonado es un falso profeta porque todo lo que dice no se cumple. Ay, no, pero él es el ungido. Bueno, eso es lo que más asusta. El nivel de ceguera y de incredulidad que hay de los que se hacen llamar el pueblo de Dios. Bueno, ahora, ahí ya vimos los 4 jinetes, que son los 4 primeros sellos. Vieron que el Cordero tomaba el libro, el sello, el libro que tenía 7 sellos. Ya vimos 4, que tenía que ver con la iglesia y la opresión de los diferentes enfoques, las diferentes armas que tenían facultades para atormentar a la iglesia, para quitar el orden y la estabilidad. Hay países que hoy día están matando cristianos, en Nigeria, en Corea del Norte, creo que, bueno, hay muchos países que hay persecución. Bueno, el caballo rojo. Y si ahora, por ejemplo, empezamos a tener hambre por este coronavirus, empieza a estar desabastecido, bueno, el mundo impacta el caballo amarillo, pero a la vez impacta en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver en el versículo 9 y damos una lectura donde dejamos todo por encima, pero lo que hacemos, el objetivo de este estudio es escudriñar las escrituras. Por eso estamos 1 hora y media y hasta 2 horas estudiando estos libros, porque escudriñamos las escrituras de manera seria, estamos haciendo estudios profundos.
Está bien, en 1 hora y media tampoco podemos ver tanto porque deberíamos estudiar libros y tener una manera sistemática de estudiar, pero esto nos va a dar mucha luz para que en base a esto investigar más. De esto se trata. No es que con esto ya me habló el Señor, listo, nos vemos la clase que viene. No, no, esto es para estudiar, profundizar, desarrollar el intelecto, tener memoria, versículos y estar hablando del mismo espíritu. Bueno, acá dice que acá dice que Juan vio con sus propios ojos. Bueno, acá lo que vemos son símbolos nuevamente. Imagínense que Juan en ningún momento vio las almas, porque decir, vi un alma. Juan en ningún momento andaba por Jerusalén, por ahí. Ah, mira, allá va el alma de Juanito. Ah, mira, acá hay un alma. No, en ningún momento vio un alma Juan. Y cuando estaba ahí arriba, ¿cómo sabía que era un alma? Bueno, habían símbolos que le representaban que eran almas. Entonces, acá lo que vemos es que veía almas de personas que estaban debajo del altar. Entonces dice, que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Seguimos leyendo un poquito. Versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo como ellos? Acá tenemos, esto es lo que vamos a estudiar hoy, el quinto sello. Yo sé que acá vamos 10 minutos y solamente tenemos estos versículos, pero lo vamos a desarrollar bien este sello en esta clase. Vamos a ver cómo comienza esto. Acá habla de que Juan ve debajo del altar almas, y las almas clamaban y le decían al Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás y vengas la sangre de los que moran en la tierra? Acá está lo que tiene que ver con las personas, se largó a llover, qué lindo. Lo que vemos acá es que Juan ve almas y están clamando. Entonces, bueno, esto lo que vamos a empezar a ver acá es la consecuencia de los caballos. De los caballos y los jinetes. Vieron que estos jinetes tenían la potestad contra la iglesia. Entonces, este ataque contra la iglesia fue de manera despiadada. Ahora, lo que ve Juan es el resultado de ese ataque a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a ver qué cambia ya el escenario. ¿Por qué? Porque en los 3 jinetes habíamos visto cómo atacan a la iglesia, los 4. Acá hay un conflicto que tienen los hombres y los cristianos. Este es lo que estamos viendo ya en el enfoque. Acabo históricamente un conflicto del mundo, del hombre, con los que tenían el nombre de Jesús. Y acá hay una guerra. Acá hay un conflicto. Ustedes fíjense que siempre, pero los judíos, todos los religiosos, hay mucha persecución. Muchas veces no son ni las dictaduras, no son ni los gobiernos, sino la misma religión que se hace llamar hijos de Dios. Entonces, aparecen como consecuencia de lo ocurrido con estos caballos, con el 2, con el 3 y con el 4. ¿Estamos bien? Voy lento. Me parece que estoy aprendiendo también a enseñar un poco, porque yo tiro mucha información, tiro datos, todo, y a veces no llegan a escribir ni a copiar y queda todo, y yo sigo como un loco, pero vamos despacio, soy repetitivo. Yo sé que por ahí hay muchos que ya más o menos la tienen clara, van a decir, bueno, repetiste mucho, pero sí, prefiero bajar un poco, no bajar el nivel de contenido, no estoy diciendo que les voy a dar menos, no. Estoy hablando que voy a dar lo mismo, pero de manera más insistente y más repetitiva. Entonces voy a remarcar y machacar sobre los mismos puntos y así vamos a ir estudiando, para que nadie se pierda nada. Entonces, y más con este libro, hay otros libros que son más fluidos. El de Juan por ahí es un poquito más fluido, o por ahí si estudiamos proverbios, otros libros son más de lectura, son explicativos y no hay tanto problema, pero acá debemos analizar. Vamos a estudiar estos 3 versículos nada más hoy. Entonces, acá vemos que, ¿quiénes son estas almas que ve Juan en el cielo? Acá ve el altar y ve que en el cielo hay almas. Bueno, estas almas son todos los que murieron a causa del Evangelio. Son todos los que no doblaron las rodillas y murieron en el nombre de Jesús. Estas almas son los mártires. Estas almas son los mártires que murieron desde la primera. El primero fue Esteban, el primer diácono, que fue que Saulo, quien es el apóstol Pablo, dio la orden para que mate a Esteban. Bueno, esto es increíble el Evangelio, pero bueno, fue el primer mártir. Y después siguieron matando, estaba de moda. Miren, los cristianos empezaron a perseguir, wow, está de moda, matemos a todos. Bueno,
esto es lo que empezaron a vivir por causa del Evangelio. Entonces, acá vemos que nosotros podemos decir, ¿qué pasa con los que murieron? Con Esteban, con todos los apóstoles que murieron por el nombre de Jesús. Estos son los que tienen el cargo más alto en la eternidad, los que murieron a causa del nombre de Cristo. Acá vamos a ver que Juan abre el quinto sello y aparecen las cosas. No es que redacta algo, no. Se abre un sello y aparecen las visiones que ve Juan. Entonces acá ve el altar, que ahora vamos a ver qué es el altar para ir de manera bien correcta y bíblica. Vemos que dice que en el altar aparecen almas, que eran de los que murieron. ¿Estamos bien? En el nombre de Jesús. Entonces, acá dijimos que es un símbolo, estas almas. ¿Por qué? Porque Juan también en un momento habla con los ángeles, o ve ángeles, dice, ve un ángel y oí su voz, y bueno, pero son símbolos. Tiene que terminar el culto para ir a tomar mate con el ángel. Son tan espirituales que son así. Pero ¿quién vio un ángel realmente? Incluso algunos dicen, no, porque Abraham, los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, y yo una vuelta hablé con uno y me dijo 3 cosas y era un ángel, de verdad. Pero ¿qué sabés? Es que así de simple, lo que es ahí se mezcla la ficción con cosas de la Biblia. Pero bueno, estos son símbolos. Cuando Juan dice, vi un ángel, son los símbolos, que por ahí no era el ángel que realmente es, porque los ángeles no los podemos ver. ¿Se entienden? Tenemos descripciones, pero no los podemos ver. Por ejemplo, la clase pasada vimos las características de los serafines, que tienen 6 alas, que estaban llenos de ojos, que tenían cabeza de ser humano, de león. Entonces, tenemos referencias, pero ¿quién vio un serafín alguna vez? Nadie. Está bien, vamos a la iglesia pentecostal y te van a dar más datos, porque seguramente los ven todos los días y hablan y charlan, y es más, Juan quedaría nada, quedaría un cuento de niños al lado de las historias y de la creatividad que tiene el hombre para, bueno, lo que hace esas consecuencias del pecado. Uno puede tener visiones, no sé, Pablo dice, después de Cristo ya no hay más visiones. Pero bueno, uno puede hasta soñar, qué sé yo, no sé. Pero Juan, y si uno tendría realmente visiones, el apóstol decía, yo no me glorío de nada, prefiero la palabra escrita. Pedro también, después de estar con el Señor transfigurado, también dice, después de esto, prefiero la palabra escrita. Entonces, por más que hayas visto lo que quieras, háblame de la Biblia. ¿Y cómo los cortamos a veces a los evangelocos? No, porque hermano, mire que yo una vez estaba durmiendo y levité hasta el cielo. Y después cuando vine, veo y vi que la tierra gimía y el Señor me dijo, necesito de ti. Y yo le dije, sí, Señor, envíame. Y empiezan, y uno lo quiere cortar, no quiere ser maleducado, pero te cuentan y encima como que cada vez arrancan más y redoblan la apuesta. Ya no solamente vieron un ángel, sino legiones. Después ya no era el arcángel Gabriel, sino Miguel, sino que eran ellos los arcángeles. Y ya derrapamos, nos fuimos a la banquina. Pero bueno, con estas cosas tenemos que ser serios, tenemos que ser del capítulo 6, del versículo capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 11, que ahí estamos viendo el quinto sello. Esto es lo que estamos viendo, que estamos viendo las almas que vio Juan en el cielo debajo del altar, que ya lo que nos está dando la palabra es de que eran los mártires, los que murieron a causa del nombre de Jesucristo. Bueno, acá vemos que, ¿qué es lo que pasa con los que murieron? Bueno, Juan ve las almas en el altar, no podemos ver las almas, no se puede, pero es un símbolo, un símbolo. A ver, entonces, el discípulo, el siervo de Elías, ve y ve un ejército de ángeles. Y pudo ver que no eran tan pocos ellos, que estaban llenos de ángeles. Bueno, acá lo que vemos es que es una representación. Lo que vio, pudo ver algo de lo que estaba pasando, lo que es la falsa doctrina. La falsa doctrina enseña de que va a haber un rapto de la iglesia. Y ya expliqué en que aparece en el siglo XIX, en el año 1900, con la Biblia de Scofield, en el año 1909, y ponen esta teoría que es errónea, que nunca se predicó, pero es tan de ciencia ficción que el hombre la tomó para sí como algo real. Entonces hizo un libro de ciencia ficción. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, los hijos de Dios, ¿qué pasó? Y se empieza a armar una guerra. Y nosotros estamos en el cielo con Cristo y esa no era la segunda venida, porque hay una tercera venida según ellos.
Entonces, nosotros estamos en el cielo, acá hay una guerra, todo, bueno, un lío. Entonces, lo que dicen, esto es falso, lo que dicen los que enseñan este falso rapto, cuando leen esto, es que dicen que Juan estaba en el cielo y de repente vi las almas debajo del altar. Entonces dicen que estos son los que fueron raptados, como que no había nadie y que de la nada se llenó de almas en el cielo. Entonces, esto es falso, porque acá está hablando de que son las almas de los que murieron. Encima el Señor, y ellos clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar? No dice vengar. ¿Hasta cuánto no vas a...? Ya les digo, espera, porque esto que le dice, ¿hasta cuándo no juzgas y más todavía? Entonces, los de la falsa doctrina apocalíptica del rapto dicen no, porque cuando van a estar con el anticristo va a estar la guillotina y los que acepten el nombre de Jesús van a ser cortada la cabeza. Bueno, el problema es que si supuestamente la iglesia está en el cielo, ¿quién poder para negarse delante de alguien que les corte la cabeza? Entonces dicen que esos son los que faltan. Bueno, pero esto es un cuento, hacen que encaje todo, es una película de ciencia ficción. Lo que está hablando acá la escritura es que por causa del caballo rojo, los perseguidos, todos los que murieron, acá Juan los ve del otro lado ya. Estos estaban siendo perseguidos en la iglesia y acá aparecen vacías. A ver, cuando hablamos del altar, tenemos que ir a la ley, que es donde vamos a encontrar. Y si nos vamos a Levítico, capítulo 4, Levítico, ¿dónde se hacían los sacrificios? ¿Dónde vamos a encontrar si hablamos del sacrificio para llegar a Dios? En Levítico. ¿Vieron cómo tenemos que estudiar cada libro en su contexto? Vamos a leer un versículo, tampoco vamos a leer todo. Fíjense qué es lo que dice. El versículo 18 dice, y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Bueno, acá está hablando de que hay un altar. Este altar es donde se armaba y este era el santuario. Entonces, acá vemos que en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que acá es donde se derrama la sangre. En el Antiguo Testamento estaba el altar, que era donde se derramaba la sangre, y a través de esa sangre se perdonaban los pecados, se encubría el pecado de toda la población. Ahora, esto era una representación de la cruz. Cuando viene Cristo, ya se cumple, ya no era una sombra. Esto era solamente una sombra, una representación de lo que iba a venir. Entonces, cuando vemos que Cristo derrama la sangre en la cruz, ese es el altar. Por eso muchas veces confundimos que decimos, esto es altar santo cuando la cruz está en ese lugar. Vengan a arrepentirse a Cristo, ahí se convierte en un altar. Acá podemos hacer un altar. En tu casa ahora puedes hacer un altar. Que la cruz vaya a tu casa. Te arrodillás, pedís perdón por tus pecados y Cristo te perdona. Ahí está el altar en tu casa. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que estamos hablando es que el altar, aparecen las almas, vemos que son los que murieron, los que dieron su sangre, su vida por Cristo. Entonces, acá lo que vamos a ver es que las vidas de estas almas fueron entregadas con sangre al altar de Dios. Son las almas más preciadas de Dios, que murieron por no negar su nombre. Es lo que le tocó vivir en su época, no doblaron sus rodillas, no adoraron a otros dioses como hacían el resto, pero esto pasó a lo largo de la historia. Cuando estaba Sadrach, Mesach y Abednego, vemos que todos vienen, Nabucodonosor pone una estatua una estatua de oro y les dice, bueno, inclínense todo. El pueblo corriendo en lo que era el horno de fuego, pero así como estos, siempre habían rodillas que no se doblaron a lo largo de la historia. El resto eran los impíos, los que se inclinaban ante Baal, ya tenían sus dioses. Entonces acá vamos a ver que a lo largo de la historia hay mártires. Entonces, o sea que acá lo que está viendo, y ya estaban ya no estaban en vida, pero ya estaban entre medio de la resurrección. Estos son los que después van a resucitar. Entonces, acá vamos a ver almas en puntos intermedios. ¿Qué significa esto? Que estaban entre la muerte física y la resurrección. Y lo vemos que están en un estado de conciencia. Esto es para correr el velo en el más allá. A ver, nosotros no tenemos acceso qué es lo que pasa más allá de los muertos, y es algo que al hombre lo apasiona. Así como Apocalipsis hacen todo lo que sea para el futuro, también se mueren para saber qué es lo que hay del otro lado de la muerte. Por ejemplo, los dos era que lo que había hecho estaba tan intrigado también con lo que es la muerte, que en un momento dice que él decía que cuando moría iba a hacer todo lo posible para encontrarse con su mujer.
Entonces, todo, como él tiraba muchas profecías, todos iban a ir a su mujer y le iban a decir, yo hablé con, no sé, no me acuerdo si era Nostradamus o Houdini, la verdad que pero me viene a la cabeza. Entonces iban a venir mucho las mujeres y decían, no, me habló, me dijo en sueño, me dijo esto, me dijo es de esta clave. Y el que venga a hablarte en mi nombre va a ser a través de esta clave. Entonces venían todos los falsos profetas a hablarle del más allá, que su ex marido, el que murió, estaba, que su marido, el que murió, estaba y le estaba dando mensajes. Entonces la mujer cuando venía en esto le decían, decime la clave, JR42. Acá tenemos dos posturas, nos morimos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Nos convertimos en espíritus, los umbandas por Jesús, son almas en pena, esto es lo que dicen los brujos, son almas en pena. Entonces, lo que hacen los brujos, los umbandas, empiezan a danzar, empiezan a marearse al ritmo de tambores, igual que en la iglesia, pero esto es de Satanás. Lo que hacen en la iglesia también es de Satanás, pero diferenciamos el templo nada más. El templo nada más es la diferencia. Que uno tiene un cartel que dice iglesia y el otro dice umbanda, pero es lo mismo. Ahora, empiezan a danzar y lo que hacen es incorporar entidades. ¿Qué significa esto? Dicen que una de esas almas en pena que están ahí la incorporan, entonces ellos lo que van a hacer con estas entidades es ayudarlo a que lleguen a Dios. Entonces, pueden atrapar una entidad que haya sido, no sé, capaz que a Gardel, del año 1800, no sé, un tanguero. Entonces, este Gardel le gusta usar sombreros de la época. Le gustaba tomar whisky. Ninguno ser santo, pero le gustan, no sé, por ejemplo, les digo esto porque conozco. Yo hablé una vuelta con una umbanda y le preguntaba todo. Yo era re curioso. Ella me decía que había incorporado una mujer del siglo XVIII que le gustaban los peinados no sé cómo y le gustaban las uñas largas, largas y bien pintadas. Entonces, ella tenía que dejarse las uñas largas, aunque no quería, pintarse, y cuando danzaba, incorporaba a este demonio. Ellos dicen alma en pena, que ellos lo estaban ayudando a que lleguen a Dios, son tan buenos. Entonces, cuando incorporan, y ellos les hacen recaditos, mira, espíritu, para que llegues a Dios, tenés que amarrar a Juanito con Juanita. Y bueno, después cuando ese espíritu toma la ofrenda, se va. Y es ahí donde después va y ayuda a las personas a que Juanito se enganche con Juanita. ¿Se entiende? Y así también maldades, que te choque un auto, que esté maldito, que te atrapan la economía. Y ahí vemos las armas satánicas. Entonces, pero el tema es que estos no son almas, no son espíritus humanos, son demonios, que están engañando incluso a los umbandas, porque ellos creen eso, pero es falso. Entonces, lo que vamos a entender es que el alma muere y hay dos opciones que son hasta lícitas en la Biblia para un cristiano. Que estamos en un estado dormido, donde decimos, duermo hasta que no suenen las trompetas en la segunda venida y el Señor me resucita y vamos todos a juicio, o estamos en un estado intermedio como las almas, un estado de conciencia, ¿se entiende? Como que estamos con Dios, pero eh, a ver, tenemos los sentidos, vemos todo, porque estas almas veían lo que estaban pasando, le pedían a Dios, tenían anhelos, tenían deseos, lo que nos está diciendo las Escrituras. Entonces, podemos tener con estos versículos, nosotros siempre nos guiamos por versículos de la Biblia. Decimos, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Estamos dormidos o hay un estado de conciencia? Bueno, mira, la Biblia dice esto. Yo me sujeto a esto. Así tenemos que obrar los cristianos. No decir, no, yo creo que el alma en pena y hacemos un cuento de historia como hacen con Apocalipsis, pero no. 16. Lucas 16, 19. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que hay en el más allá. Y esto no es algo esotérico, esto es algo bíblico, esto es algo que el Señor nos revela un poco cómo funciona todo. Entonces, ¿para qué? Para entender en qué situación se encontraban estas almas que estaban clamando por la muerte de todo el mal que estaba en la tierra. Pero ahora vamos a llegar ahí. Pero vamos un poquito acá. En el versículo 19, vamos a leer en el capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. Acá tenemos el escenario de dos personas. Un rico, sí, Lucas 16, 19. El rico y Lázaro.
Yo tengo Lucas 16, 19. A ver. Lucas, no, 16 capítulo. Sí. Lucas capítulo 16, versículo 19. Entonces, acá vemos que aparecen dos actores. Y acá una parábola es cuando el Señor nos revela los tesoros grandes del cielo, las enseñanzas, y nos da ejemplo adecuándose a lo que conocemos, a lo que vivimos y a las cosas vivenciales. ¿Se entiende? Entonces, una parábola es los hombres no son reales, o no, no es que no son reales, los hombres, los personajes, los nombres pueden ser reales o no, pero es una historia, el lugar, el tiempo, el espacio, y cuenta algo. Por ejemplo, la parábola de, ¿se entiende? No es que está contando, no, porque David, cuando mató a Goliat, hizo esto. Esto es una historia, pero una parábola nos cuenta con ejemplos. Y acá no está contando una historia, porque no es un ejemplo esto. Fíjense que está contando nombres, está redactando algo, pero la diferencia es que del otro lado de la muerte. Entonces, había un rico que se vestía de lino fino, de púrpura, un millonario, y hacía asearse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y lamían sus llagas. Cuando hablamos de perros en la Biblia, estamos hablando de los falsos maestros. No es en este caso, porque está contando una historia. Pero siempre cuando aparecen los perros, en esta época, en la antigüedad, los animales eran similares a las ratas. Los corrían, los echaban, no los dejaban entrar ni al patio, nada. Y eran como animales salvajes. Entonces, los perros, ¿qué hacían? Comían basura, comían cadáveres, comían todo lo que podía, que ya sabemos que los perros pueden comer. Hasta vomitar perro no es buena. Y cuando hablamos de perros, estamos hablando de falsos pastores. Por ejemplo, hoy estamos viendo, ahora estaba viendo a Dante Gebel pidiéndole dinero que siembren, porque con esto del virus, él tenía que seguir cobrando. Lo que menos le importa es la salud, la seguridad y si el pueblo está pasando las pruebas que están viviendo. No, a ellos les importa el dinero. Y en esta situación, fíjense que Dante Gebel, pongo este ejemplo, porque un hombre público, famoso, y se tiene que abstener a las consecuencias de ser una persona pública. Por eso no es que me estoy metiendo en la vida privada de él, no, solamente está expuesto. A ver, este hombre le está pidiendo que a causa del coronavirus, que la iglesia, como la gente no va a la iglesia, no los pueden pedir el dinero en la iglesia. Entonces lo que le está pidiendo es que le paguen y que den el doble, el triple, los está extorsionando. Y la gente, la población está pasando que están encerrados. Hay mucha gente que trabaja de manera personal, no cobran. Hay gente que ya no tiene mercadería, no tiene qué comer, no puede sustentar sus bienes y estos lobos rapaces le están queriendo sacar todo el dinero a estas personas. ¿Y con qué escenario nos encontramos? Con este. Fíjense cómo está en el versículo 20. Acá vemos que hay un mendigo, así está el pueblo de Dios, mendigo, mendigando el pan. Ciego, obviamente, mendigo. Este Lázaro era mendigo y estaba echado a las puertas, lleno de llagas. Acá vemos que las llagas representan el pecado. Estos que están dándole de comer a Dante Gebel, que lo pongo como ejemplo, ahí es por su pecado también, ¿eh? Acá no es que digamos, no, pobrecito del pueblo que no quiere, no, no, no. Ellos tienen lo que quieren también, ¿eh? Por causa de su pecado son ciegos. Entonces, pero su mismo pecado empieza a salir a luz, que empieza a brotar las llagas, que es la putrefacción que hay dentro. Estos son los cristianos ciegos. Amén, Dante Gebel, no toquen al ungido de mendigos. Hay que tener misericordia, pero sí saber con qué nos estamos encontrando, porque muchas veces vamos a apelar a la lástima. Pobrecito, mira, no, no. Acá vamos a ver que el pueblo de Dios está lleno de llagas, y acá lo que dice el versículo 21, y hacía saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ellos quieren migajas. Van a las iglesias para que, Señor, quiero comer, quiero un trabajo. Lo único que quieren son migajas de parte de Dios. Y así están. Y estos hombres le prometen estas migajas, los ricos. Dante Gebel, el apóstol Maldonado y toda esta gente, que vas a ser rico, que vas a ser millonario. Y estas personas cada vez están peores porque no se arrepienten de ningún pecado. Por eso están leprosos, llenos de llagas. Entonces acá vemos que el escenario es que ellos quieren saciarse, comían y lamían sus llagas. Acá vemos cómo estos falsos pastores, como Dante Gebel, Maldonado, Cash Luna, Bernardo Estamateas, no sé, todos los que son famosos y que tienen sus iglesias, vemos que son perros. ¿Por qué? Porque comen cadáveres,
ellos son capaces de sacarle a una mujer que no tiene que comer y le sacan el diezmo y que se muera de hambre no les importa. ¿Por qué? Porque los perros comen cadáveres, comen basura, son capaces de comer cualquier cosa. Ahora, si se empieza a extinguir esta cuarentena y las iglesias empiezan hasta al punto de cerrar, van a llegar a lo más humillante, van a llegar hasta comer basura de pastores que aman a sus ovejas, que en el fondo vemos que no le aman, solamente aman su dinero. Pero después van a volver al vómito, que antes de ser pastores, ¿qué eran? Y seguramente que eran narcotraficantes, que eran ladrones, que eran adúlteros, que lo siguen siendo seguramente, porque esas cosas no se corrigen, nada más que tienen una chapa. Entonces, cuando pasa esto, estos falsos pastores vuelven al vómito, porque son perros, porque son animales. Por eso, cuando hablamos de que los perros en la antigüedad no los dejaban que entren a la ciudad. Incluso cuando apagaban las luces y se iban a dormir, los perros aparecían de manera escondida a buscar comida y se metían en las casas, comían y eran perros salvajes. Eran perros, no eran perros domésticos. Entonces, estos falsos pastores son este tipo de perros que lamen las llagas del que está herido, del que está mal, pero para buscar ventaja. Vienen de noche a robar y a comer, incluso hasta robarse las basuras, hasta las miserias de los pobres. Por eso muchos dicen, como hizo la viuda, que dio su última monedita, así tenés que hacer. No pagues la luz. No tienen piedad, misericordia de que no tienen para comer, pero te piden para el diezmo, algo que está abolido en Cristo. Te piden de que seas generoso cuando Dios no te va a pedir nada que no tengas. Esto es lo que tenemos que entender. Dios no te va a pedir nada que no tengas, pero estos lobos rapaces te van a sacar todo. Hacemos un pacto. ¿Qué es lo que tenés de valor? Un reloj, esto, bueno, entregáselo al Señor y te están robando en la cara. A este punto estamos llegando. Bueno, me estoy yendo a otro lado. Pero bueno, acá lo que queremos ver es que, dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Acá mueren los dos. Entonces nos va a dar el escenario de a dónde va el rico, que era de parte de Dios, y a dónde va el Lázaro, el pobre, que va de parte de Dios, y este rico que de parte de Satanás. Entonces, veamos qué es lo que dicen. Versículo 23 dice, y el Hades y en el Hades es el infierno. El Hades tiene que ver con a ver, si todavía no está inaugurado el infierno, no es que nos morimos y nos vamos al infierno, pero está hablando de un tormento, porque el infierno, cuando venga el juicio, ahí los va a mandar a todos al infierno. Entonces, acá lo que vemos que dice en el versículo, dice, y el Hades, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea que después de la muerte hay tormentos para los que no mueren en Cristo. Nos está hablando el Señor. Hay tormentos. Tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que pueden ver. Las almas pueden ver. Acá lo que nos dice la palabra es que el rico puede ver en el seno de Abraham. El paraíso sería. A ver, Cristo, a ver, en el Antiguo Testamento, yo sé que es mucho, pero en el Antiguo Testamento, cuando morían, iban a lo que es al lugar de tormentos, pero estaba dividido en dos. Estaba dividido en el lugar de tormentos para los impíos y a donde iban los hijos de Dios, que estaba en un lugar de reposo. ¿Se entiende? Por eso, cuando vemos que David, Moisés, todo, cuando morían, iban a un lugar de reposo y de tranquilidad. Que este es el escenario. Pero cuando muere Jesús, todas las almas de Cristo, todas las almas de Dios los lleva con el Padre, que es lo que lo llama el paraíso. Por eso cuando le dice al ladrón de la cruz, dice, a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero acá está hablando de este lugar, el seno de Abraham, lo llaman, un lugar de tranquilidad y de paz. Y él estaba en un lugar de tormento, este rico. Versículo 24. Entonces, dando voces, o sea que pueden hablar. ¿Se entiende? Y por eso estas almas le estaban diciendo, ¿hasta cuándo no vas a vengar, Señor? O sea que pueden ver y pueden hablar. Tienen los sentidos intactos, no tienen sus cuerpos, pero el alma sigue intacto. Tienen memoria, tienen recuerdos, ¿se entiende? Reconoce a Lázaro, reconoce a Abraham, aunque no lo vio nunca, ¿se entiende? Entonces, dice, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de la lengua porque estaba muy atormentado. Fíjense lo que es el nivel de tormento que les esperan a los que no aceptan a Cristo. Esto es algo triste, es algo para pensar. Por eso cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de predicar y de salvar almas para que no vayan a este estado. No es ir a la iglesia a danzar y pasar la bomba y divertirme, no.
Es un asunto de vida o muerte. Por eso tenemos que pasar desiertos, vaciarnos, llenarnos y el Señor nos va a llevar a buscar almas. Este es el objetivo de predicar el Evangelio. Basta de que soy el pastor, que el ministerio, que el que canta, que esto. Bueno, así están las iglesias enredadas y van a estar junto con este rico, estos que están payaseando en las iglesias. Ten misericordia de mí. Bueno, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Acá lo que le está diciendo, bueno, vos la pasaste bien en el mundo y Lázaro la pasó mal. Esto es lo que vos ya tuviste tus bienes, tu recompensa. En el versículo 25 dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima puesta entre vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Acá lo que le está diciendo es que el que ya está en el lugar de tormentos no puede pasar al otro lado, ni el que está en el otro lado puede pasar. O sea que es imposible, ya por más que hagan lo que quieran, va a ser imposible. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre. Ah, se acordó de predicar el Evangelio, el infierno es real, como sé que el tormento es real, envía a alguien a la casa de mis padres. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Entonces le dice en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que le está diciendo a Abraham, mira, manda a que testifiquen a la casa de mi padre, que le prediquen el evangelio, así cuando mueren no vienen acá conmigo. Misericordia por el tormento que estaban viviendo. Muchos van a estar así, ¿eh? Muchos ateos, los que niegan a Dios, los que se burlan, los que se ríen de Cristo, los que van a venir estos juicios, que ya vamos a llegar a estos juicios. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 30. Entonces dijo, no, dice, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, de entre los muertos, se arrepiente. Más, aún le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué es lo que le está diciendo al rico? El rico le está diciendo, Abraham, lleva a alguien a testificar a la casa de mis padres. Y Abraham le dice, no, aunque se levanten de los muertos, aunque le lleves un ángel a predicar, no van a creer. ¿Por qué? Porque tienen a Moisés. Acá está hablando de que el tiempo de Moisés podían predicar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Por ejemplo, yo me muero, estoy en el infierno ahora. Le digo, Abraham, del otro lado, que está en el lugar de paz, Abraham, anda a la casa de mi papá, manda a alguien y que le prediquen de Cristo, así se convierten y no vienen a este lugar, porque este lugar es terrible, ya no hay vuelta atrás. Y Abraham lo que le dice es, no, si ellos no escucharon cuando le predicaron, cuando pasaron por su casa, cuando en la fábrica, cuando en el trabajo, cuando en la iglesia, cuando nunca, si no aceptaron ahí, aunque le envíe al ángel Gabriel a predicar, no van a aceptar a Cristo. ¿Se entiende qué es lo que le está diciendo? Entonces, esta es la situación que hay del otro lado en los muertos. Esto no es ciencia ficción, esto es algo real. ¿Está bien ahí el grupo? Janina, Vanessa, René, si anda por ahí, que me mande un mensaje. ¿Está todo bien? ¿Se entiende bien? ¿No hay problemas? Bueno, entonces, acá vemos que el estado de conciencia que hay de estas almas es muy similar a lo que es la conciencia que había entre Lázaro y el rico. Esta actividad mental, digamos, porque es todo sentimientos, lo que tiene que ver con el alma, con lo almático. Luego de la muerte tienen anhelos, deseos. Estas almas que vio Juan anhelan y desean justicia. Ahora vamos a ver cómo sigue. Ahora vamos a ver bien, lo vamos a analizar de nuevo. Acá vemos que son fieles ejecutados en Cristo, no se dejaron arrastrar por la corriente del mundo, estas almas que estuvieron ahí. El mundo no influyó, tuvieron sana doctrina, ellos terminaron muertos y no se unieron al mundo. Acá vemos que cada uno de estas almas asumieron sus responsabilidades. Los que tuvieron que hacer, lo hicieron. Y no estamos hablando de que llenaron iglesias de 5.000 personas, no. Fueron fieles al Evangelio y no rechazaron el nombre de Cristo. Bueno, Janina entiende perfectamente, Vanessa también, súper bien, espectacular. Vamos bien porque son temas
no son complicados. El tema es que se arma tanta película, tanta fantasía como esto, que cuando vamos a la verdad vemos que es simple, que está escrito, no hay complicaciones, pero el hombre es especialista en hacer un lío de la Biblia. Bueno, en el versículo 10 vemos que claman estas personas. Volvemos a Apocalipsis. Estamos siendo re detallista, estamos viendo este quinto sello con paciencia, tranquilos. Entonces acá vemos que en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pedían justicia. Acá vamos a ver que lo que están pidiendo es la justicia por la sangre derramada por los impíos. Acá vemos que estas almas que eran de personas, no están pidiendo venganza. Ellos no están pidiendo que le haga daño, que le haga daño al impío por todo el mal que le causaron, por todo lo que recibieron. Ellos no estaban resentidos, no tenían amargura, no tenían una raíz de venganza, no tenían este sentimiento de que ojo por ojo, diente por diente. No es lo mismo justicia que venganza. ¿Y por qué estas personas, estas almas de personas, no estaban clamando rencor? Porque podrían estar enojados, porque ellos se fueron antes de tiempo, ¿eh? Estos fueron personas jóvenes, personas adultas, incluso hasta su familia seguramente estaban con ellos clamando. Entre esto estaba Esteban, estaba seguramente todos los apóstoles que estaban muriendo, todos los que fueron muertos a causa del nombre de Cristo. No era un chiste, ¿eh? Esto no es que todo lo pongo en Cristo me fortalece y vamos, no, no. Estaban todas las almas ahí clamando justicia. ¿Cuál es el tema? No estaban pidiendo venganza, ¿por qué? Porque ahí ya tenían vestiduras blancas, ya no estaban sufriendo. Estas almas, ya el tormento ya había pasado, ya todo lo que sufrieron, ya cumplieron todo lo que tenían que hacer y ya no estaban sufriendo más. Entonces, no es que estaban pidiendo una venganza porque sufrieron o porque la están pasando mal. No, no, no. Ya estaban en un lugar de reposo, de tranquilidad, delante del Señor. Mire dónde estaban estas almas y en el altar, en el lugar de privilegios van a estar ellos. Entonces, acá lo que vemos es que estas almas son santas, no hay pecado. Entonces, acá no hay ningún tipo de rencor, de resentimiento. Bueno, acá vemos que en el estado intermedio no hay pecado, son almas perfectas. ¿Se entiende? Para que entendamos, para estar delante de Dios son almas perfectas, ya no son más lo que éramos en la tierra. Entonces, acá vemos que tienen ropas blancas. Acá aparece lo que es vestiduras blancas. Esto es una representación, porque esto es lo que van a hacer, por ejemplo, nosotros cuando va a llegar un momento que el Señor nos va a dar vestiduras blancas a todos. Acá está haciendo una representación de estas vestiduras blancas con que eran santos, eran puros, ya estaban en santidad, pero todavía no es el tiempo de las ropas blancas. Por ejemplo, si yo me muero y me voy al cielo, no es que voy a estar con unas ropas blancas. ¿Por qué? Porque eso nos dará el Señor cuando cuando decimos que ahí es donde uno tiene que estudiar y la luz que tenemos es esta, la bíblica. Entonces, acá vemos muchos falsos, por ejemplo, hay una chica que me fastidia, pero bueno, yo como que como que miro y miro para ver hasta dónde llegan, como que cada vez están peor. Y lloraba la chica y decía, no, porque vino. Claro, la mina se ve que es re fanática de este pastor que siempre contaba fábulas, todo lo mismo, que habla con ángeles, que todas esas cosas. Pero bueno, se ve que esta chica lo idolatraba. Entonces, y lo vi a Gigi Ávila con las vestiduras blancas, y donde es falso, porque no están con vestiduras blancas los que están muertos. No están con vestiduras blancas las almas. Acá nos está hablando de que las vestiduras blancas habla de la pureza, de la santidad, que no hay rencor, que no hay pecado. Seremos raptados con Dios y en ese abrir y cerrar de ojos tendremos cuerpos nuevos, que esas son nuestras vestiduras blancas. ¿Se entiende? Que es que ya no vamos a tener más pecado. Este pecado inmundo que nos hace tentar, que nos hace las tentaciones, que caemos, bueno, ese cuerpo no los tendremos más. Entonces, acá vemos que hay vestiduras blancas que representan la justicia, que representan la santidad. Piden un juicio, y fíjense que estas personas demandan justicia. Y el Señor no es que está mirando para otro lado, fíjense qué es lo que le responde. Acá no es que estas personas, estas almas decían, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra?
de todo el sufrimiento. Ellos decían, lo que están morando ahora en la tierra, que están siendo perseguidos, sufridos, ¿por qué no venís a ejecutar su juicio ya? Esta es la justicia. Demanda justicia, no es venganza. Entonces, ahora, por ejemplo, hagan de cuenta que hay un ladrón que mató toda una familia y va a la cárcel y está 1 año y queda libre. Entonces, yo como juez le puedo decir, ay, no, no tengan venganza. No, pero no es venganza, es justicia. Vayan a contarle a la familia qué es lo que siente por todo lo que hizo y que ya está libre. Entonces, estas personas tienen que demandar justicia. Y el Señor no es inflexible con la justicia. El Señor es recto, es severo, nada más que todo tiene su tiempo. El Señor espera. Por eso acá estas almas estaban ansiosas, demandaba justicia, demanda la justicia. Miren a tal punto de que Dios no es inflexible. En este caso es exactamente igual. Entonces en el versículo 11 dice, y les dieron vestiduras blancas que se les dijo, descansen todavía. Acá el Señor le dice que descansen, que esperen. Fíjense cómo tienen respuesta de parte de Dios. Descansen. Descansen todavía un poco de tiempo. Acá vemos que los tiempos son de Dios, no cuando queremos, aun cuando seamos almas perfectas. Entonces lo que dice, todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también han de ser muertos como ellos. Lo que le dice a estas almas que pedían justicia, esperen, descansen. ¿Ven lo que es el estado de estas almas? Descansen, que hay muchos hermanos y consiervos suyos que también tienen que morir. Falta completar el número, lo que le está diciendo el Señor. O sea que acá tenemos los que fueron muertos por Cristo. Hay muchos que que están muertos por Cristo en el presente, que van a morir por Cristo en el presente y aún en el futuro van a seguir muriendo. Entonces el Señor dice, todavía no se completó el número, se tiene que completar el número de muertos, le está diciendo. O sea, sabe cuál es el tiempo. Solamente el hombre pecador lleno de orgullo sabe cuándo es el tiempo de todo. Sabe cuándo es la segunda venida, sabe cuándo es el rapto fantasioso que tienen, saben cuándo son los... Así está. Pero eso es producto de un corazón perverso. Entonces seguimos. Acá vemos que Dios es justo. Cuando Caín mata a Abel, el Señor dice, la sangre de tu hijo, la sangre de Abel, me clama desde la tierra, me clama al cielo. ¿Qué significa esto? Que el Señor no va, no, a ver, el Señor no dará por inocente, puede ser, pero que el Señor no dará por inocente al culpable. Entonces, el Señor va a ejecutar los juicios tanto en la tierra y hasta te podés salvar, pero en la eternidad, quédate tranquilo que se van a ejecutar los juicios porque es todo en el tiempo de Dios. Entonces, acá lo que podemos ver es que de la misma manera que la voz de Caín clamaba justicia, dice, la sangre de Caín derrama mi justicia, mi ira, ¿se entiende? Porque Dios es santo, es justo, el impío prospera y son cada vez más corruptos, más asesinos, pero nada se escapa ante los ojos de Dios. De esto tenemos que estar tranquilos, de que Dios no dará por inocente al culpable. Entonces, la sangre clama desde la tierra. Dios no tolera el mal. Esto es lo que tenemos que entender. No lo tolera, no lo tolera. Nosotros por ahí decimos, a ver, yo le digo a mi hijo, Juanito, deja eso porque si no te voy a educar. Juanito sigue. Juanito, te dije que no, tercera vez. Juanito sigue. Quinta vez, Juanito, te dije que no. Bueno, me cansé, no le dije más nada a Juanito. Bueno, Dios no funciona de esta manera. Dios ejecuta sus juicios aun cuando sus hijos, incluso el juicio que se comió su hijo amado, comió, perdón con la palabra, en 4:10, ¿cómo dice? Y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, ahí está. ¿Qué le has hecho? Le dice a Caín. La voz, ¿cómo dice? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. La voz, la voz de la sangre desde la tierra clama a mí. Fíjense cómo es el trono que vimos la clase pasada, la anterior, que desde ahí el Señor ministra todo. O sea que la sangre del hermano de Caín estaba clamando al trono. Y acá es lo que le estaba diciendo, bueno, esto es lo que es el mal delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, robos, la fornicación, el adulterio, las marchas LGTB, el orgullo gay de España se suspendió. Vemos que todo, cómo comienza, ¿por qué? También vemos que también clama el pecado, el mal clama desde el trono. Todo el mal que sale en la tierra
clama, estaba en una especie de tranquilidad, de paz, y cuando muere, él decía, estaba tan en el espíritu que cuando muere dice, Padre, no tomes, no tengas en cuenta esta ofensa. Wow, al nivel Jesucristo casi. Señor, no saben lo que hacen, algo parecido. Pero acá vemos la persona en... ¿Cuáles son todos estos? Yo quiero que veamos algunos nada más. Estamos bien, estamos en una horita, ya es cortito, pero lo estamos haciendo amplio. Es bastante lindo este tema. Acá vemos que estas personas que murieron, podríamos decir, bueno, pero a ver, de estos mártires, ¿qué habrán hecho? Como en la dictadura, cuando desaparecían las personas, bueno, algo habrán hecho, sí, es la mentalidad humana. Pero acá lo que vamos a ver es que las personas que murieron fueron por ser íntegras, por cumplir los 10 mandamientos, por ser santos, por ser agradables, por hacer la voluntad de Dios, y eso implicó ir a la muerte. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya la clase pasada creo que habíamos visto lo que era la muerte de Esteban. No quiero repetir esta, pero vamos a ir a Hechos capítulo 12 para ver otra muerte, la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, el hermano de este Juan que escribió este libro. Hechos capítulo 12. En Hechos, que es un libro histórico, narrativo, que es la transición de la, iglesia, de la sinagoga a la iglesia. En el capítulo 12 vamos a ver que, búsquenlo en su Biblia, se entiende perfecto, dice Janina, muy bien, me alegra. Vanessa también. Bueno, en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este es el que mandó a matar a todos los bebés cuando nació Jesús, Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Acá vemos que echó mano, comenzó a perseguir, ¿se entiende? A perseguir, a oprimir. ¿Ven cómo ya estamos viendo las diferentes cámaras de Apocalipsis en la iglesia? ¿Cómo tenemos otro discernimiento cuando leemos cualquier versículo de la Biblia? Esto es lo maravilloso, que después cuando leemos vamos a tener muchas herramientas y no vamos a estar leyendo un libro de historia nada más. Entonces acá dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este era uno de los apóstoles también. Acá muere uno de los apóstoles. A mano de espada. ¿Y por qué? Por ser íntegro. Y era un apóstol, pero a mano de... lo mató a espada. Lo mataron a espada los romanos. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado, ¿en qué se placían los judíos? En que mataron a espada a Jacobo. ¿Vieron lo que es la perversión satánica? Satanás se divierte en tu dolor. Satanás se divierte en tu pobreza. Satanás se divierte cuando estás al filo de morir, al filo de la vida y de la muerte. Se goza. Acá tenemos la misma perversión del lado de los judíos. Se gozaron. Murió un hombre, un cristiano íntegro, hecho, derecho, uno de los apóstoles que estaban con Jesús, todo, y lo mataron y se comenzaron a gozar. Lo disfrutaron. ¿Vieron cómo esto sí que era una sinagoga de Satanás? Entonces, acá vemos que estos judíos comenzaron a gozarse. Entonces lo que dice es que, y viendo que había agradado a los judíos, dice, procedió también a Pedro. ¡Wow! Esto es una moda. A los judíos le viene bárbaro. ¡Qué lindo! A la iglesia comienzan a perseguir. Vamos a matar a Pedro ya que está. Entonces fíjense qué bueno que está. Está bárbaro para ellos. Sinagoga de Satanás. Entonces, esto es lo que estaban reclamando. A ver, bueno, esto fue antes, cuando Pablo está escribiendo, cuando Juan está escribiendo este libro, este fue un suceso anterior, pero esto es el mismo acto. Es la sangre derramada por Cristo. Esta es una de las almas que estaban en la sangre clamando esta justicia. ¿Se entiende? Entonces, acá vemos que estuvo de moda. Entonces, bueno, vamos a perseguir, vamos a matar a todos los cristianos. Bueno, y dijimos una vuelta, habíamos estudiado que habían 10 persecuciones de parte extremas, de parte de Roma. Vamos a ver un poquito qué le pasó a Pedro, si corrió la misma suerte. Entonces dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, versículo 4. Habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel entrando al cuarto grupo 2 soldados. Acá vemos que habían soldados y él estaba preso. A Pedro lo metieron preso, no lo pudieron matar. No era el tiempo, no era el momento. Entonces lo que le dice que habían 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y le proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que la promesa era de que lo iban a meter a Pedro preso durante la Pascua y después de la Pascua lo iban a soltar.
Ya la persecución estaba. Pero bueno, este es el versículo donde viene y los ángeles lo liberan. Estudiamos el libro. ¿Por qué? Porque Pedro estaba preso y la iglesia desesperada estaba perdida. Pero también es un problema cuando un pastor no está y las ovejas se empiezan a esparcir, a perder y a estar locas. ¿Por qué? Porque dependen del hombre y son temerosos del hombre, porque querían que Pedro salga preso para que no se pierda. Pero, y así les pasaba a muchos, porque este mismo concepto pasaba con Pablo. A Pablo le decían, están orando, están clamando, están pensando hasta llevar pancartas al faraón, al rey, a todo, y vamos a hacer una marcha y vamos a hacer una revolución para que quedes libre. Y Pablo, y en esto tenemos que estar tranquilos. ¿Se entiende? Que todo está bajo la mano de Dios. Cuando entendemos esto, comenzamos a caminar de manera más tranquila y más sencilla, y no tan atormentados con el trabajo, con esto, con lo otro, y el afán. ¿Se entiende? Incluso, no sé en qué versículo hay, no lo voy a encontrar más. En el versículo 6, por ejemplo, le leo esto nada más, para ver el estado de Pedro, cómo estaba. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar de aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Acá lo que vemos es que estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados. Imagínense, yo llego a estar preso, pero no pego un ojo. Y nosotros que un día medio que Satanás nos hizo así y ya no dormimos en toda la noche. Y Pedro dormía. Bueno, acá vemos cómo estaba en el espíritu. Y hasta lo podían cortar la cabeza encima. Fíjense cómo es. Mataron a Jacobo, del grupo de él, lo mataron a espada, y estaba preso Pedro, y estaba durmiendo, porque descansaba en Cristo. ¿Se entiende cómo tenemos que estar? Y Pedro estaba para arañarse, y la iglesia clamando desesperado. Claro, mataron a Juan, ahora mataron a Jacobo, ahora lo tienen que matar a Pedro. Bueno, pero no. Acá vemos que él estaba en una absoluta paz y tranquilidad. Entonces, bueno, acá vamos viendo cómo Pedro estaba durmiendo ante los soldados, descansa en Dios, no tenía amargura, no estaba resentido. Vieron, muy parecido a cómo estaban estas almas. Entonces, vamos a ver muchos mártires a lo largo de la historia. Vamos a ver mártires que predicaban de Cristo, que mueren en la Reforma, en la Inquisición, por ejemplo, desde el año 335 después de Cristo, con todas estas matanzas que había de la iglesia primitiva desde Cristo, hasta el año 365 años después, 350 aproximadamente, dejamos todo el movimiento. O sea que cesaron lo que eran las matanzas de los cristianos, porque era la moda, a la gente le divertía. Ah, acá hay un cristiano, no, mentira, mentira, lo mataban y ellos se gozaban. Vieron que los judíos cómo se gozaban de esto. Y esto era una moda, por eso los perseguían, estaban sin trabajo, sin dinero, y esto eran las almas que imperio político a ser un imperio religioso. Entonces dice, bueno, nosotros que somos idólatras paganos, que nosotros que adoramos a los dioses de Grecia, adoramos a los dioses de Babilonia, a los dioses de todas partes, todo tipo de dioses. Entonces tenían 800.000 imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Roma dice, ahora somos la única iglesia cristiana universal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Todos los santos que venían adorando le cambian el nombre. Entonces, a Júpiter le ponen San Pablo, por el apóstol, le ponen la aureola, ya es adórenlo ahí a San Pablo. A Neptuno le ponen una capa y le dicen, acá tienen a San Pedro, adórenlo a Pedro. Otro tipo de persecución en la Inquisición. La Iglesia Católica manejaba a todos, no dejaban que nadie lea la Biblia. Satanás utilizaba la estrategia de que vos tenías una Biblia. Mártires a lo largo de, esto es historia, a lo largo de la Inquisición, de la persecución de brujas, que van a ver un montón de cosas que es la historia, pero los quemaban en la hoguera, los prendían fuego si tenías una Biblia. O sea que los mártires seguían muriendo. Aparece Martín Lutero en el año 1507. ¿Qué pasa con Martín Lutero? Se revela, ya vemos que aparece la iglesia reformada y se divide de la iglesia católica. Dice, por eso nos llamamos los protestantes. ¿Por qué? Porque se levanta Lutero como movimiento para empezar a querer leer la Biblia. La Biblia estaba escrita en latín, se leía en latín, la gente no entendía nada. O sea que la gente iba a la iglesia y el cura cantaba él solo. Entonces, eran esas que son, ese eco que cantaban todo, que tienen los curas y todas esas cosas. Bueno, las mismas liturgias, pero nada más que el cura leía la palabra en latín. Entonces, la gente que iba no entendía el latín. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos creían que por ahí, al escuchar, venía un poder y ya está, algo maravilloso. Bueno, lo mismo pasa hoy en la iglesia.
Muchos predican y es lo mismo que prediquen en latín, porque es lo mismo que nada. No hace ningún efecto la palabra. Entonces vemos cómo cambia Satanás las estrategias. Pero bueno, en la época de Martín Lutero se levantó la protesta, el grupo protestante reformado, y vemos cómo empiezan a morir a causa de que se empiece a imprimir la Biblia. Empezaban las citas, y todas estas son las almas que ve Juan en el cielo, y faltan todavía. Entonces, vemos que estas almas saben que viene la justicia. Estas almas saben que es la ira de Dios lo que se viene, pero nada más que viene el tiempo. ¿Y todo esto va a ser cuándo? En la segunda venida. En la segunda venida viene el Hijo del Hombre con voz de mando, viene con vara de hierro a hacer justicia y a hacer juicio. Pero ya lo vamos a ver bien detallado todo. Acá vemos que se tiene que completar el número de hermanos que descansen, que están en la voluntad de Dios. Habían otros que debían morir. Acá vemos que nosotros por ahí no vamos a morir, capaz que no estamos perseguidos, capaz que sí, si no doblamos las rodillas, por ahí morimos, por ahí no, pero lo que sí sería muy fantasioso pensar en estas cosas en estos tiempos, pero lo que sí debemos vivir por el Evangelio, vivir por Cristo. Acá significa ejecutarlas. El tiempo. Cuando habla del tiempo, ¿cuándo será el tiempo? Bueno, todos tenemos que esperar el tiempo de la segunda venida. Es segunda venida y chau, juicio. Pasaremos la eternidad con Dios. Esto es lo que pasa. Pero la doctrina literal te va a decir que hay un rapto, que viene un anticristo, que hay guerra, que se junta la Unión Europea, el anticristo, el Vaticano, que el Papa, que esto, que el otro. Después viene una segunda venida y el Señor instala acá un reino y nos da 1000 años y después de esos 1000 años se revela el mundo de vuelta y hay una tercera, cuarta venida. Bueno, una película de ficción. Bueno, acá vemos que el tiempo. Nosotros tenemos que tener visión de lo que es el tiempo. El mundo está, cualquier cosa que pasa es el fin del mundo, es el tiempo, pero nosotros tenemos que saber, por ejemplo, el tiempo. Jesús, en lo que es Lucas 19:41, vamos a ver el lamento de Jesús cuando entra a Jerusalén, cuando dice que no dejaré piedras, no quedará piedra sobre el templo, porque reconocen de que no reconocieron la visitación. A ver, no quiero ir al versículo porque ya se hace largo, pero acá Jesús lo que dice cuando está entrando a Jerusalén es que no va a quedar piedra sobre el templo. Y lo que decía es que no conocieron la visitación de su rey, de su Mesías. Ellos esperaban el rey y no lo reconocieron. Entonces, 40 años después, viene Tito y destruye todo. Estamos hablando del tiempo de Dios, cómo leer los tiempos, para que no mezclemos. Entonces, acá vemos que Jerusalén no pudo leer ningún tiempo, hasta el día de hoy que están esperando al Mesías. Fíjense cómo es la necedad, la terquedad. Entonces, nosotros debemos leer los tiempos de Dios, estar preparados, estar anhelando esa segunda venida, estar trabajando arduamente, tratando de salvar almas, tratando de vivir en santidad, íntegros, no doblar nuestras rodillas a Baal, ¿se entiende? Y no como Jerusalén. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Cerramos con esto. Jerusalén, por ejemplo, acá vemos que se hacía llamar la ciudad de paz, pero no conoció la paz. Nunca tuvo paz. Siempre estuvo en guerra, hasta el día de hoy que viven en guerras, que viven con conflictos. ¿Por qué? Por desobedientes. Y hoy los judaizantes quieren que seamos idólatras de su religión y de sus costumbres. Pero vemos que esta ciudad de paz no conoció la paz. Ciudad de gran rey era llamada. Entonces acá vemos que los judíos, Jerusalén, era la ciudad donde saldría la salvación, pero rechazó la salvación, rechazaron al Mesías, rechazaron al Salvador. Acá vemos que 40 años adelante, Tito destruye lo que es el templo. Los judíos en un momento, si nos vamos a lo que es Mateo 27, 25, esto para ver cómo no entendieron los tiempos de Dios, que cómo les pasó por las narices y ellos no entendieron. Y esto es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. Jesús, que no quedará piedra sobre piedra, cuando dijo que iban a destruir el templo, fue asolado y mataron a toda la población de Israel, toda la población de Jerusalén. De que era un lugar nauseabundo del olor a sangre y a muerte que había en ese lugar. Y se cumplió esta profecía. Por eso, acá vemos que, por ejemplo, y esto por no conocer los tiempos de Dios, por no estar en sintonía con las Escrituras. En Romanos 9:22 vemos que acá
Sí, ya vamos a ir terminando porque si no nos vamos a extender mucho. Se hizo medio largo también esto. Pero bueno, lo vamos a dejar acá porque quería ir un poquito más a unos versículos más, pero creo que hasta acá estamos bien con el estudio. Entonces, bueno, lo que tiene que ver con el quinto sello ya tenía que ver con la consecuencia de estos tres jinetes que atacaban a la iglesia. Entonces acá tenemos los que murieron en la sangre, resistiendo en el mundo y no doblaron sus rodillas ante el mundo. ¿Se entiende? Esta es la visión. Ahora, después, mañana, la clase que viene, vamos a ver ya los juicios que estamos viendo diferentes cámaras de lo mismo. No es un libro histórico. Pero bueno, mañana vamos a ver cómo vienen los juicios y cómo se desata la ira de Dios ante estos perversos. Pero eso es la clase que viene. Así que nos vemos mañana en esta misma hora, en este mismo canal. Así que les mando saludos a todos los que están conectados y que Dios los bendiga.